Buenas tardes y bienvenidos a Hora Ciudad Real, el programa de actualidad cultural donde entrevistamos a fondo a ilustres personajes de toda nuestra provincia. Nuestro invitado de hoy nació en León, es periodista, fue redactor en diferentes publicaciones y a la postre acabaría siendo director del Lanza en su etapa más y mejor recordada. Les estoy hablando, como no, de don José Antonio Casado Corrales. Don José Antonio, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. 45 años después del caso Watergate, se ha vuelto a reeditar en español la obra periodística más influyente de toda la historia, que acabó, como bien sabe, con un presidente y ganando el premio Pulitzer. Les hablo de la novela de Woodward y Bernstein, Todos los hombres del presidente. Don José Antonio, ¿cuesta mucho contar la verdad en estos tiempos? Cuesta siempre, no solamente en estos tiempos. Hubo un momento en los años de la transición en que contar la verdad era mucho más fácil que ahora. Fueron tiempos gloriosos para el periodismo. Fueron tiempos en que tú llamabas a un político y el político se ponía siempre y por lo general respondía con solvencia y diciendo, si no toda la verdad, un porcentaje muy alto de la verdad. Esos tiempos se terminaron por ponerle una fecha en esta región, en un desayuno con Bono después de que Nicolás, el sindicalista Redondo. Nicolás Redondo, hiciera saltar por los aires muchas situaciones y muchas verdades y muchos principios que parecía que estaban asentados. Sí. Es usted natural de León, de Polvoredo, creo, más concretamente, ¿no? Sí. Soy del norte de León. Del norte de León, casi pegado a Asturias. Sí, por ahí. Sí, si bajas por un puerto vas a Cangas de Onís, si bajas por otro vas a Potes, y si vas por un tercero vas a la Felguera, es decir, a la cuenca minera. Estamos más cerca somos más asturianos que leoneses, aunque administrativamente pertenecemos a León, nuestro lenguaje tiene una mezcla fuerte de bable. Decía don José Antonio Ryusui Yoshida, un poeta japonés del siglo XVIII, uno de los grandes exponentes de los haikus japoneses, que el niño perdido llora, pero sigue cazando mariposas. ¿Qué recuerda usted de su infancia? ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia? Yo de mi infancia recuerdo que cuando iba en mi pueblo nevaba mucho, y nevaba entonces todavía mucho más. Lo normal era estar 3-4 meses con el pueblo cubierto de nieve. Íbamos a la escuela y para encender las estufas de la escuela pues teníamos que llevar por turnos leña de cada una de nuestras casas. Normalmente encendíamos la estufa antes de que empezara la escuela e íbamos un niño mayor y otro más pequeño. Recuerdo con mucha frecuencia esa escena, así como recuerdo que como entonces vivíamos en un mundo rural con escasez de todo, pues era normal que los niños tuviéramos que ir a cuidar los animales y a los pequeños nos tocaba ir a cuidar los corderos a los pastos comunes. Huelga decir, don José Antonio, que su primera opción no fue el periodismo, sino el sacerdocio. De hecho, se fue usted a estudiar filosofía y teología a Roma. Sí, corríjame sí. Si me equivoco, pero creo Sí. que fue así. Pasa el tiempo, usted estudia filosofía y teología y decide dejar usted todo esto de la iglesia a pesar de haber soñado como sacerdote. ¿Por qué deja usted la iglesia? Sencillamente porque yo trabajaba en Familia Cristiana, que era una revista bastante asentada y medianamente progresista. Y me di cuenta que era incompatible, o que a mí me resultaba incompatible, hacer Familia Cristiana y continuar en una determinada disciplina.
Fue un conflicto de libertades. Bien, dejémoslo ahí. Después de todo esto, estudia usted periodismo, pasa por redacciones, como ya hemos dicho, como Familia Cristiana o La Voz del Tajo, e incluso colabora con aquel fantástico y mítico semanario que fue El Manchego, obra de los dos Manolos, de Manuel Muñoz y Manolo Juliá. Y es ya en el año 1986 cuando usted sustituye a Jesús María Zuloaga como director de Lanza. Jesús María Zuloaga, que es uno de los 4 subdirectores del ultraconservador diario La Razón. Entonces, ¿en qué estado se encuentra, don José Antonio, en el año 86, cuando usted se hace cargo como director de Lanza, en qué estado se encuentra el diario cuando usted se hace cargo de la dirección? ¿Cómo está el Lanza en aquel momento? Bueno, Lanza, Jesús María Zuloaga era un periodista parlamentario y llegó a la provincia traído por Blas Camacho. Jesús María Zuloaga es un buen periodista, redacta bien y rápido, pero no sé hoy, en aquel entonces, cuando estaba en el Lanza, era un buen periodista, pero un mal director. Me explico. Para ser un buen director, tú tienes que tener en la cabeza el producto en su conjunto. No basta con coger un artículo, ponerlo encima de la mesa y decir, ahí te lo dejo y aquí terminó mi trabajo. Y paz y después gloria, no. No, hay que tener en la cabeza el conjunto del periódico cada día, qué tiene cada redactor, cómo lo lleva y qué importancia va a tener la información que está elaborando cada redactor. Si no tienes eso en la cabeza y no tienes una estructura de periódico, no puedes ser un buen director. Jesús María Zuloaga, por decir el despropósito mayor que había cuando yo entré en Lanza, para apuntalar que no había dirección, en la 5ª página estaban los anuncios clasificados. No había un redactor que bajara a Talleres a decir dónde tenían que ir las informaciones. Entonces, los ajustadores de página, que entonces hacía en plomo, pues tenían delante los paquetes de plomo y elegían lo que iba a ir en cada página según que les cuadrara bien. Nada que ver con la rigurosidad de hoy, que está todo muy bien estructurado, ¿verdad? Es decir, según fuese cayendo, así lo vamos Así que, claro, resultaba un producto un tanto caótico. Bueno, don José Antonio, un poco caótico, ¿eh? Y que, me imagino que bastante. ¿Y qué cambios lleva usted, nada más coger la batuta de esta dirección del Lanza, cuáles son los primeros cambios que lleva usted a cabo en el Lanza? Pues los primeros cambios fue ordenar las secciones. Era fundamental, imagino. Ordenar las secciones. Los segundos, entenderme bien con los talleres. Se decía entonces que a la redacción de un periódico se entraba por los talleres, y era verdad. Entonces, cuando vieron los de talleres que tenían un director que sabía lo que era una linotipia, que sabía lo que era un ajuste de páginas, que sabía lo que era un componedor, pues me empezaron a respetar. Me empezaron a respetar. Y ganarse los talleres en Lanza era importante, dado que de 50 personas, no recuerdo ahora exactamente el número exacto, pero si éramos 50 personas, 30 y tantas eran talleres. Entonces, ganarse los talleres, ganarse el respeto de los talleres, era ganarse la empresa. Don José Antonio, ¿por qué ha muerto el Lanza? Por desidia. Me explico. Por favor. Cuando yo llegué a Lanza, estábamos en la calle Libertad, el local se nos caía literalmente encima y se imprimía en rotoplana. El primer cambio, aparte de ese cambio de ubicación, ¿no? Digamos. Sí, pues fue trasladarnos de la calle Libertad
a los actuales locales. Y al mismo tiempo que pasamos a los actuales locales, o un poco después, se adquirió una rotativa. Adquirir la rotativa fue un paso importante y costoso. Hubo que ir a comprarla a Sevilla, un periódico, uno de los muchos periódicos del movimiento que habían cerrado, y trajimos una rotativa buena, en buen estado y con poco uso. Una rotativa que en Francia se usa todavía en la mayor parte de los periódicos provinciales del país vecino. Bueno, pues compramos la rotativa, después se dejaron de lado las linotipias y se empezó a usar los ordenadores. Fue un cambio tecnológico importante que dio una nueva figura y un nuevo porte al periódico. Ya no solamente fue ordenar el periódico, que eso fue la primera etapa, sino que tecnológicamente se cambió. La vida de un periódico se puede narrar, como hace mi amigo Isidro Sánchez de vez en cuando, recordando a los directores. Pero la vida de un periódico se puede narrar también, y quizás más profundamente, narrando cómo es la empresa en cada etapa y cómo es la tecnología en cada etapa, porque eso influye muchísimo en el producto. Que se lo digan al gran precursor de que se acabasen los impresores con las manos manchadas de tinta, que fue Steve Jobs. Steve Jobs fue el que cambió el mundo del periodismo, además del mundo de la música y además de prácticamente todo el mundo, pero si se pregunta quién cambió el mundo del periodismo, no fuimos los periodistas, fue el señor Steve Jobs con su primer ordenador, con el Macintosh. Pero vamos a seguir con el tema que nos ocupa, que al final nos liamos. ¿Cuándo comienza, don José Antonio, la actual crisis del Lanza? Pues mira, yo creo, se le podría poner fecha, pero no voy a ser tan drástico. Cuando yo salgo de la dirección, Lanza vende aproximadamente 4.000 ejemplares al día, 2.000 en kiosco y 2.000 en suscripciones. Entra el Partido Popular y cuando termina el Partido Popular de estar en la Diputación, se vendían 500 ejemplares en kiosco. O sea, el Partido Popular está en la Diputación, recordemos, solamente del año 95 al año 99, solamente esos 4 años, que es cuando el señor Luis Antonio Navarrete es el que dirige el periódico. Sí, y en ese periodo de tiempo, el Lanza, te digo, es un dato que se puede constatar consultando con el distribuidor, que entonces era un distribuidor de Alcázar, que te lo puede confirmar, cómo se bajó de 2.000 ejemplares a 500 en kiosco. Se mantuvieron más o menos las suscripciones, porque las suscripciones las hacían los ayuntamientos, en fin, oficiales. Eso es un dato. Al mismo tiempo, en esos 4 años, el periódico Lanza deja de ser un referente por las mañanas para todos los demás medios. La influencia de un medio en Ciudad Real se constata muy fácilmente, o se constataba muy fácilmente. Por la mañana, los informativos de las radios, porque normalmente a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, los redactores no tienen otro remedio y no han podido hacer periodismo propio, saqueaban las primeras páginas de los periódicos. Lanza se llevaba en aquel entonces el 90% de los informativos, igual exagero, pongámosle el 80% de los informativos de radio por la mañana. Y eso es importante. Entonces dejó de tener esa relevancia y se empezó a hacer un producto que se parecía mucho a La Tribuna, con lo cual dejó de haber 2 cabeceras.
aunque hubiera dos cabeceras, dejó de haber dos maneras de hacer periodismo. Y a mí siempre me ha resultado un misterio, y continúa resultándome un misterio, cómo una redacción que conmigo había funcionado a tope y de una determinada manera, a los 3 meses, a los 4 meses, pasa a ser otra redacción irreconocible que hace un producto totalmente distinto. Tengo que anotar que yo siempre me sentí orgulloso en Lanza de la redacción que tenía y que consideraba y considero que durante 3 años o 4 años en Lanza existía el mayor índice encefálico, el mayor índice de pensamiento que hubiera en esta provincia, por encima de la universidad. En ese proceso de crisis, don José Antonio, ¿quién interviene más, los técnicos o los políticos? Es difícil entender, es difícil entender. Creo que un director de un periódico debe sentirse orgulloso de que es director de un periódico. Y no solamente debe sentirse orgulloso, sino que debe conquistar frente a los políticos y frente a los organismos su libertad cada día. En el Consejo de Administración de Lanza están presentes casi todas las instituciones de la provincia. Bien, yo hacía un periodismo incómodo, crítico e incómodo, para casi todas esas instituciones. Quizás llevaban 2 años pensando cómo sustituirme, quizás, y sin quizás. Pero no se atrevían, porque cuando llegábamos a un consejo de administración, yo decía, publicidad, tanto, ventas, tanto. ¿Lo hacen ustedes mejor? Y eso les contenía, a pesar de que, ya te digo, estaban incómodos conmigo porque criticaba a la Cámara de Comercio, porque ponía a la universidad donde yo creía que debía estar, yo y mi equipo de redactores. Entonces, no estaban acostumbrados y quizás no querían que Lanza fuera un elemento discordante en el conjunto maravilloso de una provincia que estaba bien estructurada. ¿Cómo fue, al hilo de lo que venía usted hablando, cómo fue su destitución? Hay varios personajes, es una trama, podría dar para una película todo esto. Hay varios personajes implicados en todo esto, políticos, ex-presidentes de esta Junta de Comunidades, sus cuñadas, el señor Gratacos, que hoy es subdirector del Lanza. Pero, ¿por qué no dejamos que nos lo cuente nuestro invitado? ¿Por qué lo destituyen? Siendo claros, don José Antonio. Sí, voy a ser claro. Siendo claros, porque es una cosa, es Vox Populi, todo esto es Vox Populi, todo esto se sabe, y además yo es algo que he contrastado por diferentes fuentes, evidentemente el rigor periodístico es lo primero, yo lo he contrastado y eso efectivamente sucede tal y como a mí me lo han contado, pero por favor, cuéntalo usted. Bueno, ya te digo, probablemente mi sustitución llevaba tiempo ahí, subyacente, pero lo que precipita o la gota que colma el vaso es un hecho muy preciso. Había habido una convocatoria para un puesto de profesor en la universidad y se dio a una determinada persona. Entonces, otro de los candidatos que concursaban, al día siguiente de que se diera el fallo, vino a mi despacho y me lo contó. Y yo le dije, es verdad, puedes tener razón, pero yo, sobre tu palabra, no puedo hacer nada. Si me traes documentación, en el momento en que me traigas documentación, va adelante. Y el hombre
Tardó el tiempo y pasaron meses y no sé cómo ni... Vamos, me han contado una versión de que se coló por una ventana, pero sea como... No, eso no lo tengo... Sea como fuere, el hecho es que a principios de diciembre de un determinado año, del año que me echaron, fue a mi despacho y me dijo, aquí tienes, ahora es tu problema. Bien, fue mi problema, toda la redacción sabía que tenía un problema y toda la redacción cuando llegaba por la mañana me miraban por la puerta a ver qué... Y yo sabía, publico y me echan, no publico y no puedo mirarme a mí mismo jamás ya en el espejo. Pasaron días, leí y releí la documentación y a un cierto punto al redactor que yo creía que era el adecuado, le di la documentación y le dije, redacta. Que es Raúl, ¿verdad? Raúl Gratacós. Raúl, redacta y publica. Y él es lo que hace, redacta y publica. Sí. Redacta y no tiene, o sea, la responsabilidad... Es exclusiva del director, usted. Continúe, por favor. Y Raúl redacta, se publica, al día siguiente se arma un revuelo, interesante revuelo. Por cierto, ¿a quién le dieron el puesto por el que... El puesto objeto de todo esto, el puesto de la universidad, ¿a quién se lo dan? A una hermana de Clementina. ¿Qué es? Que yo no he discutido ni discutiré nunca su valía. Su valía. Solamente en este concurso que hubo algo raro. Sí, que el acta estaba firmada por Clementina. Que Clementina es la mujer de José María Barreda. José María Barreda, que es a donde queríamos llegar. Y vamos a acabar con esta historia. Bueno, José Antonio, al final... No, al final hay una persona que era diputado en aquel momento, no me acuerdo si era diputado, pero que después fue alcalde de Alcázar de San Juan, que cosió durante una semana a todos los... fue de despacho en despacho, aunando voluntades, de manera que cuando se convocó el Consejo de Administración en vísperas de Navidad, pues todos unánimemente decidieron que yo debía cesar. Don José Antonio, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de periodismo puro y duro. ¿Ve el periodismo actual demasiado preocupado por las nuevas tecnologías y poco sensibilizado con la ética periodística? Yo creo que no son cosas alternativas, es decir, tú puedes estar identificado con las nuevas tecnologías y no por eso renunciar a la ética periodística, a no ser que te abones a la posverdad como lema de tu profesión. Nos vamos a ir un momentito nada más a publicidad y enseguida volvemos con nuestro ilustre invitado de hoy, don José Antonio Casado Corrales. No se me muevan, que estamos aquí enseguida.